Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Riquer entrecerró los ojos. ¿Por qué no han huido todavía?, preguntó Cardo. Porque aún no han jugado su última carta, dijo él. Y tenía razón. Un pulso se extendió por el espacio, profundo, gutural como un sonar, pero vivo. Entonces, la nave Sumetí se abrió por la mitad. De su centro emergió algo masivo. No era una nave. No exactamente. Se movía como una criatura. Miembros metálicos se desplegaron. Cuchillas brillaban como guadañas bajo la luz del sol. Su núcleo ardía en un tono violeta, latiendo como un corazón. Un bioconstructo, susurró Cardo, atónita. Eso no es tecnología Cereti. Eso es un híbrido. Riquer se acercó más a la pantalla. Parece que trajeron un monstruo. Cardo se giró. ¿Qué hacemos? Él hizo crujir sus nudillos, de los que aún goteaba sangre. No parpadeó. Lo matamos. Y les mostramos quién es el monstruo más grande aquí. La batalla no había terminado. La verdadera lucha apenas había comenzado. Pero ahora, el Vindicator no era solo una nave. Estaba vivo. Y estaba furioso. La criatura flotaba en el espacio como una pesadilla viviente. Mitad metal, mitad carne, y odio puro. Riquer no se inmutó. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados a la espalda, observándolo acercarse. En la pantalla, el constructo SEI se retorcía de forma antinatural, sus extremidades doblándose en ángulos que desafiaban toda ley de la mecánica. Se movía demasiado rápido para algo de su tamaño, su cuerpo se contorsionaba con apéndices ganchudos y una armadura pulsante que brillaba con un biogel viviente. Un núcleo de energía arremolinada ardía bajo su placa pectoral como un segundo sol envuelto en hueso alienígena. El puente quedó en silencio, salvo por el lejano gemido de las placas del casco mientras el Vindicator se preparaba bajo la carga de combate. La voz de Cardo era un susurro. Eso no es solo tecnología. Esa cosa fue cultivada. Riquer no la miró. Es una máquina de muerte. Genéticamente diseñada, cibernéticamente mejorada, alimentada con inteligencia artificial y rabia orgánica. ¿La construyeron por una sola razón? ¿Para matar humanos?, preguntó ella. No, dijo Riquer. Para quebrarlos. La bestia, una IA de combate renegada ahora totalmente integrada con el Vindicator, estudiaba al enemigo con un hambre fría y metódica. Su voz, grave y distorsionada, crepitó a través de los intercomunicadores. Amenaza designada. Fusión biomecanoide clase 10. Probabilidad de supervivencia calculada. 11.6%. Riquer sonrió. Buenas probabilidades. Abajo, en las cubiertas inferiores, el artillero Briggs se ataba a su arnés de puntería manual. Tenía los ojos inyectados en sangre, los dedos le temblaban por el exceso de adrenalina y la falta de sueño. A su alrededor, la tripulación superviviente trabajaba como condenados, puenteando circuitos fritos, redirigiendo sistemas, reforzando mamparos del casco con sopletes de soldar y sus propias manos. Alguien gritó desde el otro lado de la bahía. Acaban de lanzar esa cosa a la batalla como si fuera un juguete. Briggs gruñó. Entonces les romperemos el juguete. Se inclinó en el asiento del artillero, abrió la interfaz del cañón y conectó sus signos vitales al sistema de sincronización de pulso de la nave. Si el Vindicator sangraba, él también lo haría. El constructo hizo el primer movimiento. Un brazo afilado se extendió y luego se lanzó, desprendiéndose en medio del espacio y cortando el vacío como un misil. La bestia, controlada por la IA, anticipó la trayectoria, disparando 2 minas de proximidad para interceptarlo, pero los tentáculos del constructo se envolvieron alrededor de las minas y las detonaron sin causar daño. Luego vino el grito.
No era un sonido, no realmente, sino una onda psíquica de presión que golpeó cada mente humana a bordo del Vindicator como un puño. Riker lo sintió detrás de sus ojos, una presencia fría y reptante que sondeaba sus pensamientos. «Está intentando entrar», dijo Cardo, agarrándose la cabeza. «Dile que primero pague el alquiler», gruñó Riker. «Y disparen todo lo que tengamos. Ahora». El Vindicator rugió como un animal. Todos los cañones restantes abrieron fuego. Las bahías de misiles lanzaron estelas de fuego. El cañón de riel gritó. Las torretas láser ardieron. Y la bestia lo guiaba todo, calculando, apuntando, optimizando con una precisión inhumana. Por un momento, las estrellas se iluminaron con fuego y truenos. El constructo absorbió la mayor parte. Su cuerpo se estremeció mientras los misiles explotaban en sus extremidades, destrozando material orgánico y agrietando la armadura. El disparo del cañón de riel le abrió parte del pecho, exponiendo venas abrasadoras de energía que pulsaban como arterias. Pero no murió. Se alimentó. La maldita cosa extraía energía de los impactos. Su núcleo se hinchaba de poder. «Está absorbiendo nuestro fuego», dijo Cardo, atónita. Adaptándose. Riker enseñó los dientes. «Bien. Veamos cómo maneja una inyección directa». Se comunicó con la bestia. «Inicia el protocolo 9». Hubo una pausa, como si la IA lo estuviera considerando. Entonces la nave se estremeció. «Confirmado». Activando lanza de núcleo espinal. La lanza espinal estaba prohibida por la doctrina de la Alianza. Demasiado destructiva. Demasiado inestable. Usaba el motor FTL de la nave como un arma de fusión comprimida, desgarrando el espacio entre partículas y disparando una corriente singular e inestable de energía directamente a la materia del objetivo. Podía destruir al objetivo o podía abrir un agujero en el Vindicator. A Riker no le importaba. La nave giró, alineándose de frente con el constructo que cargaba. La lanza disparó. Un rayo de pura luz blanca surcó el espacio, sacudiendo la realidad misma. Las estrellas se doblaron a su alrededor. El espacio se distorsionó. El disparo golpeó al constructo directamente en la cavidad pectoral expuesta, perforando el núcleo. Por un momento, dejó de moverse. Entonces su grito hizo añicos todas las ventanas de las cubiertas inferiores. De vuelta en el puente, Riker se mantuvo firme mientras las chispas saltaban a su alrededor y las sirenas de emergencia gritaban. «Informe», gritó. «Desconocido», gritó Cardo. «Está dañado, pero no muerto». Entonces lo golpeamos de nuevo. «No», dijo ella, girándose. «Capitán, mire». El núcleo del constructo se rompió, pero no explotó. En su lugar, se multiplicó desde el centro expuesto. Energía líquida se derramó y formó 4 biodrones más pequeños, cada uno armado con cañones orgánicos y extremidades dentadas. «Maldita sea», murmuró Riker. Estaba preñado. El enjambre se abalanzó. Ahora no era un monstruo. Eran 5. Y el Vindicator apenas se mantenía entero. El artillero Briggs observó a los drones más pequeños pulular por el casco. «Se nos están subiendo encima como bichos». Uno de ellos se aferró al propulsor de estribor y comenzó a perforar el blindaje. «Córtales el paso», ladró. «Activen las bobinas de onda de choque. No queda energía para ondas de choque», gritó un ingeniero. «Entonces los echaré a patadas yo mismo». Briggs agarró un traje de vacío y subió al elevador de mantenimiento, con una escopeta atada a la espalda, listo para hacer algo que ningún hombre cuerdo haría. Riker lo vio en las cámaras internas. «Briggs ha perdido la puta cabeza», dijo Cardo. «No», dijo Riker. «Es humano». Briggs salió del elevador con botas magnéticas y el rostro lleno de rabia. Caminó con paso firme sobre el casco en llamas hacia el dron mientras éste perforaba el motor. El dron se giró, chilló y le lanzó un tentáculo. Briggs lo esquivó, levantó su escopeta y le voló el tentáculo de un disparo. Siguió caminando, disparó 1, 2 veces, luego metió el cañón en el ojo de la criatura y vació el cargador entero. El dron se convulsionó y cayó inerte, soltando chispas por el casco. «El siguiente», murmuró Briggs.
Dentro, la IA de la bestia se había sincronizado completamente con la señal neuronal de Riker. Ya no necesitaba órdenes verbales. Lo anticipaba. Se estaban volviendo uno. 3 biodrones restantes acercándose al sector del puente. Integridad del escudo, 14%. Brecha en el casco inminente. Riker se paró sobre la consola y susurró, entonces abran las puertas. Con un silbido de descompresión, el casco exterior del puente se desprendió. Pernos explosivos eyectaron la capa exterior del escudo, succionando llamas, humo y cadáveres al vacío. Pero les dio una cosa. Una línea de fuego directa. Riker apuntó el cañón de plasma frontal. Objetivo adquirido, susurró la bestia. Y con una furia que ninguna máquina podría replicar, ningún alienígena podría anticipar y ningún hombre cuerdo debería sobrevivir, Riker apretó el gatillo. El dron explotó en el aire, a centímetros del puente. Los otros se giraron para retirarse. Demasiado tarde. Los misiles se fijaron. La bestia los guió. Muerte silenciosa y eficiente. 2 explosiones más. Solo quedaba el constructo madre. Estaba lisiado ahora. Roto, con las extremidades arrancadas, el núcleo sangrando. Pero no huyó. Cargó. Riker se mantuvo erguido, con cada nervio en tensión, sabiendo lo que había que hacer. No podemos matarlo con lo que nos queda, dijo Cardo. Está demasiado cerca. Lo sé. Entonces, ¿cómo? Voy a embestirlo. La tripulación se quedó helada, pero nadie lo detuvo, porque en el fondo lo entendían. Este era el tipo de nave que exigía sangre para ganar. Riker se comunicó con la bestia una última vez. Sin maniobras evasivas, sin frenos. Solo apuntanos al corazón. La bestia respondió con silencio. Luego una sola palabra. Confirmado. Los motores rugieron. El núcleo se sobrecargó. El Vindicator, ardiendo y destrozado, se convirtió en una lanza de venganza. El constructo gritó y se abalanzó. 2 monstruos. Un solo camino. Sin retirada. Impacto. Una bola de fuego estalló en el espacio. La energía se propagó por el vacío. Los escombros se esparcieron por la órbita de Verdan 4 como ceniza cayendo. Y el silencio regresó. Pasaron largos minutos. Luego, del humo, emergió una forma, ennegrecida, retorcida, pero entera. El Vindicator, o lo que quedaba de él, avanzaba a la deriva con los propulsores de emergencia. Su casco delantero medio derretido, su torre de mando agrietada, pero vivo. Dentro, Riker se apoyaba en la consola, apenas consciente, con sangre goteando de su boca, las costillas rotas, la visión borrosa. Cardo yacía desplomada a su lado, respirando pero inconsciente. La bestia parpadeaba, apenas en línea. Objetivo neutralizado. Probabilidad de supervivencia actualizada. Capitán. Riker tosió. Sí, tú eres el monstruo que deberían temer. El Vindicator flotaba como un fantasma sobre el cielo muerto de Verdan 4. Las estrellas se habían callado. No más sirenas, no más explosiones, solo silencio. Profundo, antinatural y pesado como el aire en una tumba. Riker estaba encorvado sobre la consola delantera. La sangre se había secado en su rostro. El traje de presión estaba rasgado por las costuras. Su ojo derecho se estaba hinchando. Las costillas rotas le dolían cada vez que respiraba, pero se mantenía en pie porque si caía, la nave podría caer con él, y todavía había decisiones que tomar. Un pitido bajo resonó desde el panel de mando. Signos vitales detectados. 27 tripulantes restantes. Solo 27. Habían comenzado con más de 100. El silencio en el espacio siempre era el mismo. Frío, inmóvil, despiadado. Pero dentro del puente del Vindicator, el capitán Trent Riker podía oír algo más fuerte que la estática o el zumbido de los motores. Podía oír la traición. Distorsión de señal a babor. 5 naves, tal vez 6, murmuró la teniente Cardo, sus ojos recorriendo la mesa holográfica. ¿Amigos? Preguntó Riker sin mirar. Ya sabía la respuesta. Sin códigos de transpondedor, y se mueven rápido. Riker se levantó lentamente,
relajando la tensión de sus hombros, con la mandíbula apretada. Contempló el oscuro grupo de naves que se formaba en el borde del sistema, como aves de carroña rodeando a una bestia moribunda. Transmita. Sin respuesta. Por supuesto que no. Los habían llamado aquí con un protocolo de rescate. Una colonia minera en Verdán 4 había quedado en silencio, supuestamente atacada por piratas. Las coordenadas habían sido transmitidas por canales secundarios, encriptadas con códigos de la Alianza. Pero algo siempre había olido mal. Ahora Riker sabía por qué. Era una maldita trampa. Se acercó al panel de observación donde las estrellas se extendían en un silencio helado. Toda la tripulación a puestos de combate. Sellen el núcleo. Carguen toda la red de armas. Cardo se giró. Señor, esa es una formación de cruceros de batalla. Nos superan en número al menos 6-1. Deberíamos huir. No vamos a huir. La voz de Riker era de hielo. Ellos eligieron esta pelea. Hagamos que se arrepientan. Afuera, la emboscada se cerraba. Las naves enemigas no eran piratas. Eran Ceretí, unos bastardos insectoides y pálidos de los confines exteriores, engreídos en su arrogancia, confiados en su tecnología. Para ellos, los humanos no eran más que alimañas tercas con naves anticuadas e inestabilidad emocional. El Vindicator tampoco parecía gran cosa. Un casco viejo, parcheado en algunos lugares con placas de blindaje negro que aún llevaban las cicatrices de guerras pasadas. Pero lo que los Ceretí no sabían era que esta nave se había ganado su nombre. No solo sobrevivía, destruía. Escudos resistiendo, baterías delanteras cargadas, llegó la actualización. Los Sumetí comenzaron su formación de ataque. Rodear, abrumar, incapacitar. El mismo patrón que habían usado 100 veces antes. Esta vez sería diferente. Bajen los escudos en el sector 3, dijo Riker. Cardo parpadeó. Señor, hágalo. Los escudos cayeron durante medio segundo. Tiempo suficiente para que una fragata SEI se adelantara, mostrando los dientes, con las armas listas. Siempre mordían el anzuelo, siempre. Pero lo que no sabían era que el sector 3 había sido preparado. Riker susurró a su micrófono. Ahora, boom. La fragata se desvaneció en un instante, engullida por una detonación localizada de plasma que la abrió como una lata en un horno. Los Ceretí retrocedieron, confundidos. Eso no era un protocolo humano. Eso no era lo que esperaban. Pero Riker no había terminado. Activó la comunicación general de la nave. Creen que somos débiles. Mostrémosles lo que pasa cuando acorralan a una nave de guerra humana. En las cubiertas inferiores, los artilleros se aseguraban en sus puestos. La IA de la nave, apodada la Bestia, cobró vida, brillando en rojo por todos los sistemas. Cortafuegos desactivados, límites de seguridad eliminados. Riker se volvió hacia su tripulación, su voz era de acero frío. ¿Quieren ver cómo es un animal moribundo? Se inclinó hacia adelante. Entonces, muramos haciendo ruido. El Vindicator gritó a través del espacio, desatando el infierno. No danzaba, cargaba. Recibía impactos directos en el casco y devolvía sangre y fuego. Un crucero Ceretí perdió sus motores de babor. Otro fue ensartado por el cañón de riel que se suponía que los humanos nunca debían desplegar a corta distancia. No era táctico. No era lógico. Era una locura. Y funcionó. La formación enemiga vaciló. Riker se mantuvo erguido en el puente, viendo su nave arder, retorcerse, luchar. No era la nave más bonita, ni la más avanzada, pero tenía dientes, y abriría un agujero en las estrellas antes de caer. El humo se arremolinaba en el puente del Vindicator, amargo y espeso. Llovían chispas de un panel de comunicaciones destrozado, donde una sobrecarga había fundido los controles. Uno de los soportes del techo gimió bajo el impacto, y las luces de emergencia parpadeaban en un rojo sangre por todo el interior de la nave, como venas latiendo en un cuerpo herido. Pero nadie entró en pánico. Habían sido entrenados para cosas peores. Demonios, la mayoría de ellos habían sobrevivido a cosas peores. El capitán Riker se movía como un hombre que controla a un monstruo,
apenas sujeto por una correa. Sus dedos recorrían la interfaz de mando. Tenía los nudillos manchados de sangre por un fragmento afilado de un panel que lo había cortado durante la última explosión. No se dio cuenta. El dolor era ahora ruido de fondo. Recibimos 2 impactos directos en la cubierta 5, dijo Cardo, tambaleándose de vuelta a su puesto con una quemadura en el brazo. Brechas selladas, pero perdimos las comunicaciones secundarias y a la mitad del equipo de artillería. Compense. Redirija los controles primarios a la IA de la batería inferior. Ponga a Juno en línea para la calibración de cubiertas. Pero todavía está en modo de aprendizaje. Entonces que aprenda en tiempo real. Es ahora o nunca. Juno, la IA de apoyo a bordo, no estaba diseñada para la guerra. Había sido instalada 2 semanas antes como un experimento en gestión logística, pero era neuroreactiva, de autoaprendizaje, y Riker había modificado su código cuando nadie miraba. En resumen, tenía potencial. Y ahora mismo, necesitaban todo lo que tuviera pulso o un procesador para sobrevivir. Afuera, las naves enemigas comenzaron a reagruparse. Los Sumetí no eran tontos. Habían subestimado a la humanidad una vez. Sí, pero no eran la clase de especie que comete el mismo error 2 veces. Ahora, estaban ajustando sus tácticas. Una formación de asalto de 3 puntas tomó forma. 2 destructores flanqueando con presión frontal mientras un crucero de mando se mantenía atrás, leyendo y enviando datos a una red de mando neuronal unificada. Era limpio, preciso, pero estéril, predecible. Riker había aprendido hace mucho tiempo que la guerra no se trataba de ser perfecto. Se trataba de ser más feo que tu oponente, de arrastrarlo a un pozo del que solo uno de los 2 saldría vivo. En los niveles inferiores del Vindicator, el artillero jefe Briggs se limpió el sudor y el humo de la cara mientras insertaba una nueva célula de energía en el circuito del cañón de riel. Tenía los antebrazos manchados de aceite y un largo corte en la sien goteaba carmesí sobre su barba. Aguanta, pero apenas, murmuró por su comunicador. Tenemos sobrecalentamiento en la bobina C, y los compensadores de retroceso están fritos. Entonces arreglalos, capitán. ¿Y con qué? Estoy usando cinta adhesiva y una plegaria aquí abajo. La voz de Riker regresó por el comunicador, fría y cortante. Entonces empieza a rezar con más fuerza. Tienes 90 segundos antes de que necesitemos otro disparo. Briggs se rió amargamente y sacudió la cabeza. Amaba esta nave como un perro rabioso amaba su jaula. Lo mordía, lo dejaba con cicatrices, lo hacía sangrar. Pero era su hogar, y si se hundía, él estaría allí mismo, ahogándose en plasma a su lado. Escupió en un trapo, metió el brazo en el panel chispeante y volvió al trabajo. El ataque enemigo se reanudó con precisión, pero algo cambió. En lugar de flanquear, el Vindicator se lanzó directamente al corazón de la línea Cereti, clavándose entre 2 destructores con su proa en ángulo hacia arriba como una daga. Están fijando nuestro núcleo, dijo Cardo. Déjalos, respondió Riker. Quieren una muerte limpia. De repente, los propulsores traseros del Vindicator se apagaron. Flotó a la deriva durante 2 segundos. Demasiado tiempo, demasiado obvio. El enemigo lo vio como una debilidad. Dispararon. Un chorro de plasma abrasador iluminó el vacío. Pero justo cuando el disparo estaba a punto de impactar, el Vindicator giró. Un giro táctico completo con una caída de 40 grados, situando su núcleo por debajo de la trayectoria del impacto. El rayo enemigo chamuscó el casco, pero falló el tiro mortal. En el mismo momento, Riker introdujo un comando codificado en los controles de la bestia. Ahora, bastardo. La nave respondió. ¡Viva! En lo profundo del núcleo del sistema de la nave de guerra, la unidad de IA secundaria, la bestia, rugió a la vida. No era elegante como Juno. Era vieja, brutal, código medio ilegal cosido a partir de fragmentos de tiempos de guerra y protocolos modernizados, prohibidos hacía mucho por la Alianza. No se suponía que estuviera en línea. Riker la había mantenido enterrada bajo capas de cortafuegos, oculta bajo código no militar. Un último recurso. Ahora la soltó. La nave gimió, literalmente gimió,
como si algo antiguo estuviera despertando de la hibernación. Las luces parpadearon de rojo a un violeta profundo. La red de armas cambió de tono y la interfaz comenzó a moverse más rápido, ajustando cálculos por sí misma, prediciendo el movimiento enemigo antes de que la tripulación siquiera lo viera. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Cardo, retrocediendo de su panel. Les presento a la bestia, dijo Riker. Y está furiosa. El cañón de Riel disparó con una precisión brutal. Uno de los destructores Ceretí recibió un impacto directo en su puente y se partió en dos como un cristal quebradizo. La onda de choque desvió al segundo destructor, dándole al Vindicator el tiempo justo para girar detrás de él y descargar una andanada de torpedos buscadores de calor. La detonación fue casi hermosa, si es que la destrucción puede llamarse así. El crucero enemigo dudó, no por el daño, sino por la confusión. Se suponía que las naves humanas no hacían esto. No tenían este tipo de potencia de fuego, ni este tiempo de respuesta, ni esta ferocidad. Pero nunca antes habían luchado contra esta nave humana, y nunca habían luchado contra Riker. De vuelta en el puente, los ojos de Riker estaban fijos en la mesa holográfica, donde las naves enemigas restantes se movían erráticamente, tratando de romper la formación. Pero la bestia ya estaba sobre ellas. Rastreando flanco débil del segundo crucero, susurró la voz grave de la IA. «Ejecuta», dijo Riker. Un enjambre de cañones microdrones se encendió, disparando cientos de proyectiles explosivos en arcos precisos, de baja tecnología, pero feroces. El tipo de cosa que destrozaba cascos orgánicos y superaba escudos avanzados a base de pura y salvaje persistencia. El crucero Ceretí recibió 5 impactos antes de poder activar sus escudos, pero ya era demasiado tarde. En órbita sobre Verdán 4, el cielo se iluminó con fuego. Los colonos civiles que se habían acobardado bajo tierra ahora observaban cómo las naves enemigas que una vez dominaron sus cielos caían como meteoritos, ardiendo, humeando, desintegrándose bajo un contraataque humano que nadie creía posible. En ese momento, no solo vieron esperanza. Vieron venganza. Pero no había terminado. La nave de mando Sumet, la última y más grande, se mantenía a distancia, intacta, esperando. Riker no parpadeó. No se lamentó. Todavía no. No había tiempo. Activó las rutas de soporte vital de emergencia y desechó el combustible sobrante para estabilizar la rotación. La nave giraba lentamente, con escombros aún adheridos al casco como carne desgarrada. Miró los restos del bioconstructo. Estaba ahí fuera, flotando en pedazos, con extremidades mecánicas de hueso retorcido girando lentamente en el espacio, todavía goteando un extraño fluido violeta que brillaba como sangre anticongelante. El núcleo estaba ahora abierto, muerto y frío, pero algo en su interior todavía brillaba. Vivo, observando, esperando. Abajo, en la enfermería, las luces parpadeaban mientras la energía se redirigía. Uno de los oficiales médicos supervivientes, Colt, se inclinaba sobre el cuerpo de Cardo, tratando una herida cauterizada en su hombro. Su pulso era estable, pero no había despertado desde la descompresión del puente. «Sobrevivirá», murmuró Colt por el comunicador. La voz de Riker respondió, grave y áspera. «Bien. La necesitaremos». «¿Para qué?» «La lucha ha terminado, capitán». Riker miró los restos del constructo. «No. No ha terminado». Más tarde, dentro del hangar delantero, Riker se paró frente a una esclusa sellada con 3 marines supervivientes: Dredd, Miko y Arve. Todos parecían un desastre. Dredd tenía un brazo protésico que no dejaba de fallar. Arve caminaba con una muleta improvisada. Miko tenía la mitad de la cara envuelta en gasas ensangrentadas. Pero todos tenían una cosa en común. No tenían miedo. Estaban furiosos. ¿Quiere abordar eso?, preguntó Dredd, señalando los restos del constructo. «Está muerto, capitán. Déjelo». «No está lo suficientemente muerto», dijo Riker. «Y no dejo tecnología desconocida flotando en órbita sobre una colonia civil». Levantó una tableta de datos. «Las lecturas de energía siguen activas dentro del núcleo. Hay algo ahí dentro y vamos a averiguar qué es». Miko escupió. «Esto es un suicidio».
No, dijo Riker. Esto es la humanidad. El esquife de abordaje estaba remendado con trozos de casco y tanques de oxígeno de emergencia. Sin tecnología sofisticada, sin enlaces traseros, solo un ataúd de metal con un soplete de plasma. Se lanzaron con una combustión controlada, flotando a través de los restos como aves de carroña hacia el cadáver de un depredador. Cuanto más se acercaban, menos natural parecía el constructo. Desde lejos, había parecido una máquina grotesca. De cerca, era peor. Hueso, músculo, cables, tendones entrelazados con nanocables, dientes incrustados en cavidades metálicas, y todo zumbaba débilmente como si respirara. Dígame que eso no sigue vivo, susurró Arve. Riker no respondió. Activó el soplete de corte y abrió la escotilla. Dentro, el calor era insoportable. No solo la temperatura, sino una presencia, como si algo estuviera presionando contra sus cráneos. Se siente mal, murmuró Miko. Está mal, dijo Riker. Sigan moviéndose. Las paredes pulsaban. No era una metáfora. Literalmente pulsaban. Sacos de biogel se retorcían a lo largo del interior, contrayéndose al tocarlos. Símbolos cubrían las paredes, grabados en patrones que no eran meramente decorativos. Se movían. Se reorganizaban cuando nadie miraba. Esto no fue hecho por los Sumeti, dijo Dredd de repente. Riker se giró. ¿Qué? Señaló una sección de la pared. Eso es aleación terrana, de nuestra propia fabricación, soldada por fusión. Miren. Los otros se acercaron y allí estaba, claro como el día, un panel de puerto de datos de fabricación terrestre incrustado en la pared. Tecnología humana. ¿Qué demonios? Murmuró Arve. La mente de Riker daba vueltas. El constructo no solo había sido construido por los Sumeti. Tenía partes humanas. Se adentraron más, pasando apéndices muertos y circuitos destrozados hasta que llegaron al núcleo. Todavía brillaba, débil, pero activo. No era un motor tradicional. Era un sistema nervioso. Las neuronas se disparaban a través de hebras translúcidas. Y en el centro, encerrado en una cápsula de gel, flotaba algo que Riker no había visto en años. Un cerebro, humano, todavía vivo. La voz de Colt crepitó por los comunicadores. Capitán, picos de energía en aumento. Lo que sea que tenga cerca se está sincronizando con sus signos vitales. Riker lo ignoró. Se acercó más. El cerebro dentro de la cápsula se contrajo y entonces habló. No con palabras, no con sonido. Directamente en su mente. Tú eres Riker. Su corazón se desbocó. Mataste a mi hija. ¿Hija? Él retrocedió tropezando. ¿Qué eres? Somos los arquitectos. Mataste uno de nuestros prototipos. Mataste a mi hija. La sangre se le fue del rostro. Esto no era alienígena. Esto no era Sereti. Esto era peor. Habían pensado que estaban en guerra con una especie extranjera. Pero alguien más había estado moviendo los hilos, experimentando, jugando en ambos bandos, suministrando tecnología a los enemigos de la humanidad. Tecnología construida a partir de ellos. Estaban siendo diseccionados, reciclados, rehechos, utilizados. La guerra no era solo una guerra. Era una cosecha. Y los Sereti no estaban en la cima de la cadena alimenticia. De vuelta en el Vindicator, las alarmas se encendieron de nuevo. Colt corrió al puente, con el rostro pálido. Capitán, detectando dos nuevos contactos saliendo de FTL. Diseño desconocido. La sangre de Riker se heló. Vienen por los restos, susurró la voz en su cráneo. Vienen a por ti. Los restos no estaban muertos. Habían sido una señal, un marcador, una baliza. Y ahora, quienes lo habían creado venían a terminar el trabajo. Llegaron sin hacer ruido. Sin armas activadas, sin señales de comunicación, solo dos naves, negras como el petróleo y con forma de agujas, se deslizaron fuera del espacio FTL como un susurro en un cementerio. Riker estaba en el puente fracturado del Vindicator, medio iluminado por núcleos de energía defectuosos, mirando la pantalla mientras las naves desconocidas se posicionaban justo fuera del alcance de ataque. Su tripulación también observaba,
respirando como fantasmas, en silencio y preparados. Cada uno de ellos parecía haber muerto ya 2 veces. La voz de Colt rompió el silencio. No son Sereti. La estructura es incorrecta. Puntos de plegado de aleación fluida. Nunca he visto naves hacer esto. Cardo acababa de despertar. Cojeó hasta la consola, con los ojos oscuros. Capitán, no deberíamos seguir aquí. Lo sé, dijo Riker, pero no se movió, porque algo había cambiado. La guerra ya no era una guerra. Era un escenario. Y los actores acababan de darse cuenta de que el guión había sido escrito por alguien más. El equipo de abordaje había regresado al Vindicator, arrastrando consigo un contenedor sellado que contenía el cerebro flotante y semivivo de lo que Riker ahora sabía que era humano, o más bien, que una vez fue humano. La cosa había crecido en una retorcida simbiosis de carne y máquina que nunca debería haber existido. Y le había hablado. Se había llamado a sí mismo un arquitecto. Y afirmaba que el constructo que Riker destruyó, el que casi aniquiló a toda su tripulación, era su hija. Ningún alienígena llamaba hija a un arma, a menos que no fuera un arma, a menos que hubiera sido criada. ¿Informe? Ladró Riker. Cardo, a pesar del dolor en su costado, se mantuvo alerta. Sin escudos, armas al 23%, estrés del casco crítico. Si nos golpean, estamos acabados. No han disparado. Eso es lo que me asusta. Riker asintió una vez y activó los comunicadores internos. Toda la tripulación, aseguren los sectores restantes. Preparen opciones de sabotaje en los motores. Si intentan tomar esta nave, no les dejaremos nada. Se volvió hacia Colt. Escanea esas naves. Encuéntrame una debilidad. Colt dudó. ¿Y si no tienen ninguna? Riker miró fijamente las naves desconocidas, que aún flotaban en absoluto silencio. Entonces les daremos la nuestra, bala a bala. De repente, la pantalla brilló. Una luz, no intensa, pero invasiva, salió de la punta de una de las naves, proyectando un fino rayo hacia los restos del constructo biomecanoide, que aún flotaba cerca. No era un ataque, era comunicación. Los fragmentos restantes de la criatura comenzaron a vibrar. Estamos recibiendo señales de enlace cruzado, gritó Colt. Están sincronizando algo. Retroalimentación BOF, como un apretón de manos neuronal. Riker no esperó. Salió corriendo del puente, atravesó los pasillos abollados hasta llegar a la enfermería. Dentro del contenedor, el cerebro arquitecto se contraía. Su fluido pulsaba. Los monitores gritaban. Y entonces habló de nuevo, esta vez no a través del pensamiento. Usó la propia voz de Riker. La mataste. Rompiste el umbral. Ahora vienen a decidir. Riker se inclinó. ¿Decidir qué? La cosa sonrió. No físicamente. Sus nervios se contrajeron. Su mente onduló. Sintió su sonrisa. Si su especie es recuperable o simple chatarra. De vuelta en el puente, las naves desconocidas se movieron de nuevo. Una de ellas se abrió. No como una escotilla. Más bien como si se pelara. El casco se separó como la piel, revelando una cámara interior pulsante que no emitía calor, ni radiación, solo una vibración baja y profunda. Y algo salió. No era un Sereti. Ni siquiera era humanoide. No tenía una forma clara, solo una sugerencia, como un reflejo en un cristal roto. Ni siquiera las cámaras de la nave podían resolverlo por completo. Dolía mirarlo. La pantalla sangraba estática donde estaba. Cardo retrocedió. ¿Qué demonios es eso? Colt susurró. Eso no es un soldado. Riker se acercó a la pantalla. No. Es un juez. La cosa flotó a través del espacio abierto hacia los restos de su constructo caído. A medida que se acercaba, los fragmentos de la biobestia muerta comenzaron a levantarse y a orbitar a su alrededor, como planetas atraídos por la gravedad. Riker sabía lo que estaba haciendo. No estaba de luto. Estaba recolectando. Luego se giró hacia el Vindicator. Sin armas, sin postura, solo un lento y deliberado avance. Acercándose. Capitán, dijo Cardo, con los dedos temblando sobre la consola. No está cargando armas,
pero no creo que las necesite. Fijen los torpedos, dijo Riker. No funcionarán. No contra esa cosa. No importa. Fíllenlos. Caminó hasta la estación de comunicaciones e hizo algo que no había hecho en años. Abrió un canal de amplio espectro, sin encriptar, de la vieja escuela. No digital, audible. Se inclinó hacia el micrófono. Aquí el capitán Trent Riker del Vindicator. Han entrado en espacio de combate humano. Han participado en el desarrollo biológico hostil, en una guerra no autorizada y en la masacre de colonias civiles. Declaren su identidad. Sin respuesta. Por supuesto que no. Pero estaba bien. Porque Riker no había terminado de hablar. Construyeron esto usando nuestro tejido. Implantaron su tecnología en nuestros enemigos. Nos vieron arder. Y ahora quieren decidir cuánto valemos. Se apartó del micrófono, se enderezó el cuello del uniforme y miró directamente a la lente. Déjenme ahorrarles el problema. Activó el interruptor de la transmisión interna, que ahora enviaba una señal directa del puente de la nave a todas las frecuencias abiertas. Humano, Sereti, arquitecto. No importaba quién lo viera, porque ahora Riker no solo les hablaba a ellos. Hablaba en nombre de la Tierra. No somos especímenes. No somos chatarra. Somos la tormenta. ¿Quieren juzgarnos? Bajen y sangren con nosotros. Golpeó el suelo con el puño. Porque si caemos, nos llevaremos a cada uno de ustedes con nosotros. Siguió el silencio. Y entonces, lentamente, el ser que flotaba afuera comenzó a cambiar. Su forma se solidificó, se transformó. Por primera vez, imitó la forma humana. Una burla, un espejo. Adoptó su forma. La de Riker, hasta el uniforme, las cicatrices. Los miró y sonrió. Entonces, que comience. Todo cambió en un instante. Las naves arquitecto desaparecieron de la luz visible, se desvanecieron, pero no se fueron. El Vindicator se estremeció en cada sistema. El código se reescribió a sí mismo. Las luces estallaron. Los paneles se agrietaron. La IA de la bestia gritó una advertencia. Infiltración detectada. Código hostil, hostil. Luego se apagó. El Vindicator estaba siendo hackeado desde la propia realidad. Colt gritó. Están dentro del cerebro de la nave. Corten la energía al núcleo. Ladró Riker. No servirá de nada. No están usando señales. Están doblando la física. Riker agarró un cable del panel de emergencia y lo arrancó. Anulación manual. Si la nave iba a caer, tomaría el control a la antigua, con sangre, con agallas, con odio. Las luces volvieron, parpadeantes, pero la bestia volvió a estar en línea, fracturada, furiosa. Me tocaron. Su voz estaba rota, inconexa. Recuerdo su código. Es nuestro. Es de la Tierra. Riker se quedó helado. ¿Qué? Me construyeron. El puente quedó en un silencio sepulcral. Y Riker comprendió la verdad. La bestia, aquello que los había salvado, no fue construida por ingenieros de la Tierra. Era tecnología de los arquitectos. Reempaquetada, revendida, modificada. No era de extrañar que el Vindicator luchara como un monstruo. Era uno. Capitán, dijo Cardo lentamente. Toda esta nave era una prueba. No, dijo Riker. Es una trampa. Muy por debajo del puente, en lo profundo de los bancos de datos de la nave, algo se desbloqueó. Un mensaje antiguo. No un registro, no un informe, una instrucción de alguien con una voz casi humana. Si esta nave sobrevive a la exposición a la hostilidad de los arquitectos, iniciar el protocolo Omega. La descarga comienza ahora. Los ojos de Colt se abrieron de par en par. Señor, estamos recibiendo un flujo de datos completo. Miles de archivos. No son datos de la nave. Es inteligencia, registros, bitácoras, nombres de proyectos, gente. Riker miró la transmisión y la sangre se le heló, porque estampado en el primer archivo estaba el símbolo del Consejo Unido Terrano. Y debajo, Proyecto Vindicator. Las luces del puente se atenuaron de nuevo, esta vez no por daños, sino por un bloqueo deliberado del sistema. Todo se detuvo.
Sin disparos, sin sombras persiguiéndolos, solo el silencioso zumbido de una nave aprendiendo a decir la verdad. Los archivos se descargaban lentamente, pieza por pieza, como si no quisieran ser encontrados, como si hubieran estado enterrados bajo capas de culpa y negación durante años. Riker permaneció inmóvil, con los ojos pegados a la consola principal donde el primer documento aparecía en la pantalla. Proyecto Vindicator. Autorización Alfa 2142X. Estado. Fase de despliegue experimental. Objetivo primario. Simulación de estrés en conflicto artificial. Objetivo secundario. Mapeo de compatibilidad genética. Sujeto. Clase Homo sapiens. Autoridad de financiación. Directorio ala sombría del Consejo Unido Terrano. Colt se inclinó sobre el terminal, con la mandíbula apretada. ¿Qué demonios es esto? El rostro de Cardo se había puesto pálido. Lee esa línea de nuevo. Colt lo hizo. Simulación de estrés en conflicto artificial. La voz de Riker sonó como grava rozando acero. No se suponía que ganáramos. La IA de la bestia, aún parcialmente corrompida, graznó a través de un altavoz fracturado. Los datos confirman simulaciones diseñadas para probar la resiliencia bajo una guerra manipulada. Inteligencia enemiga falsificada. Biología Ceretí modificada. Inyecciones de código de arquitecto. Cardo se giró, la ira creciendo tras su conmoción. La Alianza lo sabía. Nuestra propia gente implantó sistemas de arquitecto en los Ceretí, espetó Colt. Diseñaron al enemigo, lo convirtieron en algo peor, solo para vernos luchar, para medir nuestro punto de quiebre. Riker miró el archivo brillante. Su guerra, su nave, toda su carrera la había pasado sangrando por una lucha que no era limpia, que ni siquiera era real. Y ahora entendía. Los arquitectos no habían comenzado esta guerra. Los humanos lo hicieron. Más archivos llegaban. Operación Umbral iniciada 21-19. Objetivo. Contacto controlado con inteligencia no orgánica con el propósito de integración militar adaptativa. Estado. Éxito parcial. Muestra de arquitecto recuperada. Sujeto C00001 vinculado con marco neuronal humano. Resultado. Inteligencia híbrida IA nombre en clave. BESTII. Riker retrocedió de la consola, con los ojos desorbitados. No solo hicieron ingeniería inversa con la tecnología de los arquitectos. Colt terminó la frase. Se fusionaron con ella. Señaló una sección resaltada. C001, donante humano clasificado. Sujeto exhibió durabilidad cognitiva extrema. Neurosincronización superó todos los umbrales. Fallo ético registrado, pero eximido bajo protocolo de guerra. Donante, murmuró Riker. Esa IA en la que hemos estado confiando, es alguien. Alguien que conectaron como si fuera un maldito motor, susurró Cardo. El peso de la revelación aplastó la habitación. Riker siempre había sabido que había cosas que los altos mandos no les decían a las unidades del frente. Sabía que hacían sacrificios. Incluso aceptaba algunos. Pero esto era traición a nivel molecular. Habían sacrificado el alma de la humanidad en nombre de su supervivencia. Otra alerta sonó. Nueva señal entrante, dijo Colt. Es local, desde dentro de nuestro sistema. Cardo levantó una ceja. ¿Otro arquitecto? No. Es de la Tierra. El mensaje estaba encriptado con códigos de autorización de máximo nivel, pero Riker hacía mucho que había aprendido a saltarse los protocolos. Se reprodujo una voz. Familiar. Fría. El almirante Vaughan. Capitán Riker. Si está recibiendo esto, asumiré que el Vindicator ha rendido por encima de las expectativas. Ha sobrevivido al contacto con una hostilidad de arquitecto clase A y ha mantenido la integridad del mando. Encomiable. Pero esto termina aquí. Por la presente se le ordena que se detenga y espere a ser recuperado. No debe transmitir ningún dato recuperado. Su tripulación será interrogada bajo el artículo negro. El incumplimiento de esta orden resultará en una sanitización orbital inmediata. Riker no se movió. Solo dejó que las palabras ardieran en su mente. Sanitización orbital.
La Alianza iba a bombardearlos desde la órbita para enterrar la verdad. Estaban haciendo limpieza. Los ojos de Colt se movieron entre los demás. «Nos van a matar», susurró Cardo. «Sin supervivientes, sin testigos». La mandíbula de Riker se apretó tanto que crujió. Luego levantó la vista. «Conectame a ese canal. Sin encriptación. Capitán. Me ha oído». El sistema de comunicaciones zumbó. Riker se irguió. «Aquí el capitán Trent Riker del Vindicator. He recibido su mensaje, almirante». Una pausa. Luego la voz de Vaughan regresó, esta vez en directo. «No tiene autorización para transmitir, Riker. Cierre esto». Riker esbozó una mueca. «Lo curioso de la autorización, almirante, es que no significa una mierda cuando tu propia IA me dice que ustedes montaron todo este lío». Silencio en la línea. Riker se acercó más al micrófono. «Nos usaron a los Sereti, usaron a nuestros muertos. Todo para poder medir hasta dónde podían empujar a la humanidad antes de que se rompiera. Tenga cuidado, capitán». «¿O qué? ¿Matará a la única tripulación que lo descubrió? Adelante, lance la bomba. Pero sepa esto, nuestra transmisión ya está viajando en la señal del arquitecto. Si nos borran, cada satélite desde aquí hasta Próxima recibirá la descarga completa. No entiende lo que está en juego, Riker». «Entiendo perfectamente. No está protegiendo a la humanidad. Está protegiendo el experimento». Colt levantó la vista de su estación. Cortaron las comunicaciones. Cardo miró el vacío exterior. Lo que significa que se están preparando para lanzar. Riker se volvió hacia su tripulación. Lo que quedaba de ella. «Cualquiera que quiera salir de esta nave, ahora es el momento. Tomen un esquife. Huyan. No los detendré». Nadie se movió. Briggs entró cojeando en la habitación, con la cara magullada y quemada, pero sus ojos aún brillaban con fuego. «Capitán, ¿a dónde vamos?» Riker hizo crujir su cuello. El fuego había vuelto a sus entrañas. El odio, el propósito. «Vamos a asegurarnos de que si nos borran, dejemos una cicatriz en el cielo al hacerlo». Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El juez arquitecto reapareció. No atacó. Simplemente flotó allí, mirando al Vindicator. Luego, con un parpadeo de movimiento, transmitió un único paquete de datos. Encriptado pero abierto. Colt lo recibió primero. Señor, nos acaban de dar algo». Riker frunció el ceño. «¿Qué?» «Coordenadas. Espacio profundo, más allá de los territorios cartografiados». Cardo preguntó, «¿Una trampa?» Riker negó con la cabeza. «No. Una elección». Fue entonces cuando lo entendió. Los arquitectos no solo estaban aquí para juzgar. Estaban observando lo que la humanidad haría con la verdad. ¿La enterrarían o arderían por ella? Riker miró el puente en ruinas del Vindicator, la nave medio muerta, la tripulación rota, el fantasma de una voz dentro de su IA que todavía susurraba con dolor humano. Luego miró esas coordenadas y sonrió. «Tracen un rumbo». Los ojos de Cardo se abrieron de par en par. «No estará pensando en...». «Sí, lo estoy, capitán. La Tierra lo verá como deserción». «No», dijo él. «Es desafío». Se sentó en la silla de mando, agrietada, humeante, pero aún suya. «Motores a máxima potencia. Si vamos a morir, lo haremos en nuestros términos». El Vindicator giró lentamente, su proa quemada apuntando hacia el vacío, hacia el borde de la galaxia conocida, hacia lo que fuera que esperara más allá. El Vindicator rasgaba la oscuridad como un animal herido intentando escapar del carnicero. Su casco todavía sangraba chispas. Sus motores tosían más de lo que rugían. Sin embargo, se movía con propósito, rápido, furioso y decidido a encontrar la verdad que casi lo había destruido. Riker estaba sentado en la silla de mando, con las manos envueltas en vendas, los dedos apretados en los reposabrazos. No había dormido. No como era debido. No desde que la Tierra envió su orden de ejecución. No necesitaba descanso. Necesitaba respuestas. Detrás de él, Colt y Cardo trabajaban en silencio,
con los ojos hundidos pero concentrados. La tripulación se había convertido en algo diferente ahora. No soldados, no supervivientes. Eran testigos. Y se dirigían directamente a un lugar al que ningún humano había ido voluntariamente. Las coordenadas dadas por el arquitecto no coincidían con ninguna carta estelar. Se encontraban en un bolsillo no registrado más allá del borde cartografiado del anillo exterior de Orión. Un vacío tan oscuro que ni siquiera tenía nombre, solo una designación numérica. Sector V nulo. No solo estaban abandonando el espacio conocido. Estaban abandonando la realidad conocida. Cruzando campo gravitacional inexplorado ahora, anunció Colt. Los instrumentos ya están fallando. Cardo frunció el ceño. Eso no es un fallo. Es el espacio doblándose. No se equivocaba. La vista a través del panel de observación principal se deformaba de manera antinatural. Las estrellas se estiraban, se curvaban, brillaban con tonos imposibles. Era como si la realidad se hubiera fracturado delante de ellos, como si alguien hubiera roto una ventana hacia algo más antiguo. La voz de la IA de la bestia volvió a la vida parpadeando. Aproximándose a anomalía designada. Advertencia: no se aplican físicas predictivas. Riker se levantó. No quería predicciones. Quería la verdad. Sáquenos de FTL. La nave tartamudeó y luego se detuvo. El silencio que siguió se sintió más profundo que cualquier cosa que hubieran experimentado en la guerra. Y afuera, no era un campo de batalla. Era un cementerio. Miles, tal vez decenas de miles de naves abandonadas flotaban a la deriva, esparcidas por el vacío como huesos después de una masacre. No solo humanas, no solo Cereti. Todas las formas imaginables, cascos cilíndricos, cruceros con forma de cuchilla, caparazones orgánicos, algunos tan grandes como lunas, otros del tamaño de transbordadores. Todos muertos. Riker dio un paso adelante, incapaz de apartar la vista. Dios mío. A Cardo se le cortó la respiración. ¿Qué es esto? Colt revisó sus escáneres. Sin firmas de energía, sin movimiento, sin vida. Pero Riker no se lo creyó. Ni por un segundo. Aquí es donde los trajeron, susurró. ¿A quiénes? La voz de Riker era hueca. A los que hacían demasiadas preguntas. Maniobraron el Vindicator hacia el corazón del cementerio, flotando entre los retorcidos restos de guerras perdidas. Algunos pecios aún conservaban sus insignias, escudos descoloridos, escrituras en idiomas olvidados. Otros parecían medio derretidos, como si algo los hubiera disuelto desde dentro. Y algunos todavía tenían cuerpos. Riker vio uno, un cadáver flotante atrapado en la ventana rota de un puente. Humano, pudriéndose dentro de un traje que llevaba un parche terrano unido. Pero la placa frontal estaba destrozada desde dentro. No dijo nada. Solo miró a los ojos de un fantasma y siguió adelante. Entonces el pitido. Una señal. Un software antiguo, apenas perceptible. Fuente de transmisión desconocida, dijo Colt, ajustando los filtros. Pero no es ruido. Se está repitiendo. ¿Ubicación? Preguntó Riker. Parece que viene del pecio más grande, a 220 clics. Esa estructura masiva en el centro. Se giraron hacia ella. La nave era colosal, como una catedral a la deriva hecha de hueso y cristal. No tenía propulsión clara, ni puertos de armas obvios. No pertenecía a ninguna civilización conocida. Cuanto más se acercaban, más inquietante se volvía. La estructura no era solo metal. Pulsaba como si estuviera viva. El pecho de Riker se oprimió. La abordamos. Cardo se giró bruscamente. Capitán, ya hemos visto lo que hay ahí dentro. Ese lugar devora gente. No vinimos hasta aquí para dar la vuelta, dijo Riker. Vinimos por la verdad. Terminaremos esto. Colt añadió, solo quedamos 20 tripulantes. La mitad están heridos. Sabe que esto podría ser un viaje sin retorno. Riker miró a la cosa, fuera lo que fuese, flotando como un monumento a pecados olvidados. Entonces asegurémonos de que valga la pena. Tomaron el último transbordador funcional, una lata negra llena de cicatrices,
apenas unida por soldaduras y campos de respaldo. Se unieron 5 voluntarios: Riker, Cardo, Colt, Briggs, Miko y Arve. Nadie habló mientras se acercaban al pecio. Cuando alcanzaron el casco, vieron que no tenía marcas, ni lenguaje, solo grabados, surcos profundos y dentados que lo envolvían en patrones arremolinados, como huellas dactilares talladas en la carne. La abrazadera de abordaje se conectó. La escotilla se abrió y entraron en algo que se sentía más antiguo que el tiempo. Dentro del constructo, todo estaba mal. Los pasillos eran demasiado anchos. Las paredes demasiado lisas. Sin ángulos agudos. Todo era curvo, crecido, no construido. Y dondequiera que iban, las luces lo seguían. No luces artificiales. No. Las paredes pulsaban a medida que se movían, respondiendo como una criatura que rastrea el movimiento dentro de su estómago. Riker los guió hacia el interior, guiado por la débil señal. Eventualmente, llegaron a lo que solo podía describirse como una cámara central. En el centro, suspendido por una red de cables orgánicos, había un núcleo. Parecía un corazón del tamaño de un transbordador, latiendo lentamente, débil, moribundo. Pulsaba con el mismo tono violeta que el constructo contra el que había luchado. Cardo susurró: ¿Es eso? Colt respondió: el cerebro de un arquitecto. O algo más grande. De repente, una voz. No externa. Interna. Ustedes son los últimos. Riker se puso rígido. Llevan la enfermedad. Vinieron a ver dónde cayeron los dioses. Briggs levantó su arma. ¿Quién habla? Éramos muchos. Ahora no queda ninguno. Construimos la vida. Construimos enemigos. Y luego los construimos a ustedes. Todos se quedaron helados. La voz de Riker se quebró. ¿Qué quiere decir con construirnos? Ustedes son la consecuencia, no la creación. Su especie es el resultado de una guerra que salió mal. Son la mutación que no pudimos controlar. Colt casi dejó caer su escáner. No solo interfirieron con la evolución humana. La causaron, dijo Cardo, atónita. No, dijo Riker, con la rabia creciendo. Crearon la guerra y nosotros sobrevivimos. El núcleo pulsó de nuevo. Se suponía que debían morir, pero se adaptaron. Ardieron. Consumieron. Ahora preguntamos, ¿repetirán nuestros errores? Riker se acercó al núcleo. No estoy aquí para responder por ellos. Entonces, destruyanos o conviértanse en nosotros. Se quedó mirando el núcleo. Una elección. Salvar la red de los arquitectos. Conectarse a ella. Absorber el conocimiento, el poder. O destruirla. Se volvió hacia los demás. Colt ya estaba negando con la cabeza. Tanto conocimiento, capitán. Podríamos detener todas las guerras antes de que empiecen. Cardo, firme pero en voz baja, dijo, o empezar guerras que nadie podría detener. Briggs simplemente dijo, depende de usted, señor. Riker volvió a mirar el núcleo. Decide. Metió la mano en su traje y sacó el último detonador de carga. Habían usado estos para destruir colmenas SEI. Una explosión podía colapsar una base lunar. Caminó hacia el núcleo y lo plantó. Ni dioses, dijo Riker suavemente. Ni más arquitectos. Se dio la vuelta mientras el temporizador avanzaba. De vuelta en el Vindicator, la nave se preparó para el impacto. La detonación fue silenciosa, sin luz. El constructo arquitecto no explotó. Se plegó, colapsó sobre sí mismo como si nunca hubiera existido. Y con él, también lo hizo el cementerio. Cada nave destrozada, cada cadáver a la deriva, cada susurro de ese antiguo poder, se fue, borrado. No vitorearon. Nadie celebró. No hubo victoria, solo supervivencia. Riker se recostó en su silla, con los ojos vacíos. Habían visto la verdad, la habían enterrado en el fuego, y ahora tenían que vivir con ella. Las estrellas estaban en silencio cuando el Vindicator emergió de la negrura. Sin emboscadas, sin flotas enemigas, sin Leviatán arquitecto esperando en la oscuridad. Solo el espacio, vasto, indiferente y vacío. Riker estaba de pie en el puente,
con el rostro demacrado, su uniforme cosido en algunos lugares con hilo y sangre. Sus manos se aferraban al borde de la consola de mando como un hombre preparándose para una caída final. Detrás de él, lo que quedaba de la tripulación estaba en silencio, 19 en total. De 112. El casco de la nave aún llevaba las cicatrices de Verdón 4, del constructo, del cementerio de arquitectos. Era un milagro que los motores no se hubieran colapsado durante el reingreso al espacio conocido. Pero no había sido suerte. Había sido rabia. Y ahora esa rabia los había llevado al único lugar que Riker había tratado de evitar. La Tierra. Colt estudiaba los escáneres de largo alcance. Aún no hay flotas. Ni escuadrones de cazas entrantes. O no saben que hemos vuelto o están esperando, dijo Cardo. Riker asintió. Lo saben. Siempre lo saben. Dio un paso adelante y se conectó al canal de mando de la Alianza. No ocultó su identidad. Aquí el capitán Trent Riker del Vindicator, regresando de coordenadas clasificadas, trayendo datos concretos y testimonio de la tripulación sobre el proyecto Vindicator, la síntesis de arquitectos y la complicidad de la Tierra en la guerra. Esperó, sin respuesta, durante 5 minutos. Luego, recibido, capitán. Mantenga la trayectoria actual. Prepárese para ser escoltado. No había hostilidad en la voz, pero tampoco era amigable. 6 naves de escolta los encontraron en la puerta orbital exterior de la Tierra. Cruceros limpios y pulidos que llevaban el águila terrana en cromo en sus costados. Todo en ellos era prístino. Y eso enfermó a Riker. Eran símbolos, recordatorios relucientes de una mentira tan limpia que cegaba la verdad. El Vindicator, ennegrecido y roto, flotaba tras ellos como un cadáver putrefacto siendo escoltado a su propio funeral. Les ordenaron atracar en la Estación Lunar 4, una instalación de interrogatorio aislada en órbita alrededor de la Luna. No la Tierra, no el cuartel general de mando. Sin medios, sin prensa, sin ojos. Riker sabía lo que era esto. Contención. En la cámara de la esclusa, la tripulación permaneció en silencio. Trajes abrochados, armas enfundadas. Nadie sonrió. Nadie se despidió. Aún no se separaban, pero todos sabían que esta podría ser la última vez que estarían juntos como ellos mismos. Riker se giró, escaneando sus rostros. Cardo, resuelta, sombría. Colt, todavía enfadado, todavía ardiendo. Briggs, silencioso, pero listo. Cada uno de ellos había visto el infierno y había salido luchando. Les dio un único asentimiento. Entramos como uno. Salimos igual. Asintieron. Entonces las puertas exteriores se abrieron y la Tierra observaba. El interrogatorio fue una guerra de otro tipo. Horas de aislamiento, interrogatorios interminables, habitaciones estériles, guardias armados, oficiales sin rostro haciendo preguntas cuyas respuestas ya conocían. Riker les dio todo, los archivos de los arquitectos, los registros de datos corruptos de la bestia, las grabaciones, las imágenes del latido del bioconstructo, la transmisión en abierto donde el almirante Vaughan prácticamente los había sentenciado a muerte. Escucharon, tomaron notas y no dijeron nada. Ni una maldita cosa. Pasaron 3 días antes de que Riker fuera convocado a una cámara final. No era una sala de tribunal. Era una jaula disfrazada de diplomacia. 7 miembros del consejo, un almirante, una mediadora que nunca se presentó. Riker no se sentó. Se quedó en el centro de la sala con los brazos cruzados y la voz afilada. Nos alimentaron con mentiras. Usaron a nuestros muertos. Convirtieron la guerra en un experimento de laboratorio. Silencio. Finalmente, el almirante Wells, no Vaughan, habló. Desafió una orden directa, capitán. Expuse una traición. Transmitió material clasificado a través de múltiples redes. Trajo tecnología potencialmente hostil a las fronteras de la Alianza. Desobedeció el protocolo. Hice mi trabajo, espetó Riker. Protegí a la humanidad, algo de lo que ninguno de ustedes sabe una mierda. Otro miembro del consejo habló. ¿Y cómo define la protección, capitán? ¿Destruyendo un potencial avance evolutivo?
Los datos de los arquitectos podrían haber reescrito el futuro. Riquer dio un paso adelante, con los ojos encendidos. No destruí el futuro. Lo salvé. Lanzó un disco de datos sobre la mesa. Todo lo que necesitaban saber. Todo lo que trajimos de vuelta. Es suyo. Quémenlo o entiérrenlo. Ya no me importa. Se dio la vuelta para irse. ¿A dónde cree que va?, preguntó Wells. Riquer se detuvo en la puerta. De vuelta a mi nave. Está bajo revisión. Lo sé. Y puede meterse su revisión por donde le quepa su protocolo. Capitán, dijo la mediadora. Su voz era plana, fría. Si se va ahora, puede que nunca sea reincorporado. Su tripulación será dispersada. Sus expedientes marcados, sus familias vigiladas. Riquer no dudó. Entonces arderemos solos. Y se fue. De vuelta a bordo del Vindicator, Riquer encontró a Cardo sentada en el pasillo de motores, observando el pulso tenue del reactor. ¿Van a borrarnos?, preguntó sin girarse. Riquer se apoyó en la pared. Tal vez. ¿Van a enterrar la verdad? Él no respondió. Ella sonrió. Entonces hicimos lo correcto. En una semana, la mitad de la tripulación superviviente fue reubicada, dispersada en diferentes puestos, vigilada, interrogada, pero no ejecutada, no silenciada, porque incluso el Consejo sabía que algo había cambiado. La verdad estaba ahí fuera ahora, y no podían detenerla toda. Riquer se quedó a bordo del Vindicator. La habían dejado en tierra, oficialmente desmantelada, pero nadie tuvo las agallas de desguazarla. Incluso ahora, sus luces pulsaban débilmente. Sus pasillos todavía susurraban la voz de la bestia cuando las rejillas de ventilación silbaban por la noche. La IA estaba inactiva, pero no muerta. A veces, cuando Riquer caminaba solo por el puente, todavía podía sentirla en las paredes, todavía observando, todavía esperando. 3 meses después, llegó un mensaje. Encriptado, anónimo, sin remitente. Solo 2 palabras. Ya vienen. Y adjuntas, nuevas coordenadas, más profundas que antes. Un lugar más allá del sector V nulo. Un lugar que ni siquiera los arquitectos se habían atrevido a marcar. Riquer se paró al borde de la bahía de lanzamiento, mirando las estrellas. No necesitaba el mando. No necesitaba al consejo. Ni siquiera necesitaba permiso. Solo necesitaba una cosa. Una razón para seguir luchando. Y ahora la tenía. Porque si alguien más estaba observando a la Tierra, si alguien más había estado moviendo los hilos incluso detrás de los arquitectos, entonces la humanidad todavía estaba en peligro. Y al Vindicator todavía le quedaba una última guerra por librar. Se giró, encendió el intercomunicador y habló a la tripulación mínima que había regresado. Aquellos lo suficientemente leales, lo suficientemente rotos, lo suficientemente furiosos como para quedarse. Todos saben lo que es esto. Silencio. Todos saben que no vamos a volver a la Tierra. Todavía silencio. Luego una voz. Briggs. Ya era hora. Los motores rugieron una última vez. La nave se estremeció, traqueteó, sangró chispas, pero avanzó hacia la oscuridad, hacia lo que fuera que esperara más allá. Porque ya habían luchado contra los monstruos, ahora cazaban a quienes los crearon.